Muy buenas a todos y a todas, soy José Fuerte. Hoy vamos a ver una partida de Anand contra Maxime Vachier-Lagrave del año 2006, es decir, del año pasado, en diciembre, casi 2017. Una partida pues del ex campeón del mundo Anand contra el número, en ese momento, el número 3 del ranking. Después de Magnus y Fabiano Caruana, ¿no? Que están por encima de la barrera de los 2800. Y este año pues ya Weili Iso pues ya se ha puesto número 2, ¿no? Pero en este momento, hasta ese momento, pues Vachier-Lagrave había tenido un muy buen año y número 3 del mundo. Esta partida pues da la casualidad que vamos a tocar un poquito todos los palos que venimos tocando desde hace tiempo, ¿no? Va a ser una partida de la defensa siciliana, va a haber sacrificios de peón para abrir línea, va a haber también sacrificios de calidad, muy comunes en la siciliana, pues los típicos torres por C3, o de las blancas ya veremos qué sacrificio pues se pueden dar de calidad, ¿no? Y un poquito también pues la superioridad de la pareja de alfiles en posiciones abiertas. Y poquito más y vamos con la partida. La partida es una defensa siciliana, variante Nazdor. Ya veis que es la que más estamos viendo, ¿no? Porque es la más común, es la más jugada, es como el 4-5 la apertura española o la defensa felinesa, ¿no? Son las aperturas que en la élite, aperturas de defensa que en la élite pues son las más comunes. Hay algunas que se ven mucho menos, pues por ejemplo de peón de rey, la francesa, la Caro-Kann, la defensa Pirc, la escandinava, se ven muy poquito, ¿no? Y pues con D4 pues a lo mejor algunas que no se ven tanto, las más comunes son la India de Rey, la Grunfeld, la eslava, la semieslava. Y menos comunes pues puede ser el gambito Budapest, puede ser también la Indo Benoni o el gambito Benko, que son aperturas más agresivas. Bueno, vamos con la partida A6 y H3, ¿no? En esta partida Anand juega H3, está bastante de moda. La idea es jugar en algunas posiciones E4 o jugar de forma posicional, ¿no? En esta partida se jugó E5. La blanca tiene la idea de jugar con caballo E2 muchas veces y G3, ¿no? O simplemente caballo E2, llevar el otro caballo a D5 y llevar este caballo pues a C3, ¿no? Hay muchas ideas. H3 también puede ser una jugada de espera o un poco para jugar contra el alfil de 6, ¿no? Tiene muchas ideas. Aquí, por señalar un poquito nada más, las negras tienen varias jugadas, ¿no? Pueden jugar G6 como si fuera una dragón. Después de G4, ¿no? Que también es una de las ideas de H3, soportar G4, alfil G7, alfil G2 y enroque, ¿no? Otra línea en vez de E5 podría ser jugar E6. Y ya vemos después de G4, ¿no? Aprovechando que nos dejan las negras, coge espacio. Pues las negras se preparan con E6 para la ruptura D5, ¿no? Aquí las blancas toman, mueven el caballo a E2 para que no le doblen en C3 peones después de caballo por C3 y después de alfil E4 siguen su desarrollo y permiten, después de enroque, que le doblen los peones en C3, ¿no? Y esto pues es una posición muy interesante para ver en casa y hacer un análisis de la posición, ¿no? La seguridad del rey, pues digamos que igual, ¿no? O quizá un poquito mejor las negras porque las blancas han avanzado sus peones del enroque, tienen esta diagonal un poquito débil. Mira la estructura de peones y mira la pareja de alfiles si compensa esta pequeña, este pequeño defecto de la estructura de peones en la columna semiabierta de las negras, donde veis que rápidamente pues las negras la van a atacar. Una posición muy interesante. Después de H3 continuó con E5, Anand jugó caballo B3. Hay otras posibles retiradas, como veis aquí, caballo D2, caballo F3 o caballo F5, ¿no? Un caballo F5, esta no. Caballo F5. Esta es quizás un poco la peor, ¿no? Porque después de alfil por F5, el caballo está muy bien situado. Peón por F5, caballo C6, por ejemplo, una jugada de desarrollo. Y D5, fijaos el centro de las negras, ¿no? El peón de F doblado, ¿no? Famoso Facundo. Aquí doblado, pues la verdad es que es un poquito inútil, ¿no? No va a tener mucha productividad, no sé qué, juguemos un G4, G5 muy pronto y atacamos al rey. Pero el peón de D5 y E5 controlan muchas casillas y el alfil de C5 se va a desarrollar muy bien. Yo creo que aquí están ya un poco mejor las negras. Después de caballo B3, alfil E6, desarrollando las piezas, Anand juega F4. La más normal aquí era alfil E3, con idea de dama B2 y enroque largo, o F3 y alfil E2. Aquí juega muy agresivo Anand con F4.
Recordad que es una partida, el London Chess Classic es una partida a lento, a nivel no como nosotros jugamos a 90 más 30, sino a partidas con un control de tiempo muy extenso, ¿no? Pues quizás hora y media para las 40 primeras jugadas y en la jugada 40 pues le suman una hora y a partir de las 60 pues le suman otros 20 minutos, es decir, es a ritmo de élite. Pues F4 es una jugada muy agresiva, se aleja un poquito de las variantes principales del libro. Después de caballo B7 aquí juega G4 Anán. La idea es jugar G5 o F5, ¿no? Obligando a este alfil a cambiarse por el caballo. Después de torre C8, que tiene una idea muy interesante. Podría haber jugado aquí alfil E7, pero ya vemos por qué quizá Bachelagrá jugó primero torre C8 esperando el desarrollo, no anticipándose a enrocarse demasiado pronto por la avalancha de los peones blancos, porque quizás después de alfil E7 puede venir pues F5, G5 directamente, pues quizás ahora G5. Caballo no tendría una buena casilla donde ir, tendría que ir quizás a G8, única casilla. Y después de F5 pues el desarrollo negro sería muy pobre, ¿no? Pues por eso quizás retrasa un poco el desarrollo, torre C8. Y después de F5, única jugada alfil por B3, peón por B3. Y aquí vemos la primera jugada muy interesante, ¿no? Aquí era posible el sacrificio típico de calidad en la siciliana, que es torre por C3, ¿no? Usualmente, muchas veces es a cambio de una pieza menor, un caballo, un alfil, usualmente un caballo, y un peón del centro. Hay veces que no. En este caso podemos capturar el peón de 4. Fijaos la perspectiva de ataque que se le avecina a las negras. Hay un posible aquí dama H4, ¿no? Pues con casi mate, ¿no? Pues después de rey 2 y dama F2 y el rey empieza ahí a volar por en medio, a surcar el tablero por las casillas blancas y puede tener muchos problemas. También se puede amenazar un caballo C3, la dama por B6 quizá también puede entrar. Entonces esto es muy interesante. H4, única jugada para evitar la entrada de la dama en H. H4. Después de alfil E7, tocando otra vez el peón de H4, única jugada para defenderlo, G5. Y después viene dama B6. Fijaos como las negras tienen el control absoluto de todas las diagonales. Y después de una jugada como dama F3, las negras pueden jugar D5 sosteniendo el caballo. Y tenemos a cambio de una torre, tenemos un caballo y un fuerte centro. Pero un caballo y un fuerte centro. Las blancas tienen la pareja de alfiles, pero bueno, tenemos buenas casillas para las negras, ¿no? El caballo en C5, posible alfil C5, un enroque en corto. Y bueno, ahora mismo el rey blanco parece que está menos seguro que el rey negro. Entonces una posición de doble filo, como se puede decir, una posición que aspira a los tres resultados, una posición que puede ganar blanca, negra o tabla. No es una posición sólida en la que las negras tengan que defenderse, sino es una posición abierta donde caben todavía muchas sorpresas. Bueno, aquí jugó Anán D5. Bachelagra, perdón, D5. Un sacrificio de peón, digamos, posicional, ¿no? Sacrificio posicional de peón. ¿Para qué? Para darle mejor casillas a sus piezas. Vemos que este alfil choca con tus peones, ¿no? El alfil de F8 choca aquí con el peón de D6 y nada más que puede ir a E7, ¿no? Entonces, pues Bachelagra plantea, pues, bueno, sacrifico el peón y cuando me tome D, tengo la casilla disponible C5 para mi caballo, D6 para mi alfil y B4 o C5. Y ya tengo más espacio para colocar mis piezas. Después de alfil B4, una posible amenaza es caballo E4. Y después de alfil C2, aquí tenía la interesante torre por C3, ¿no? Otra vez, ¿no? El sacrificio de calidad, que esta vez no es sacrificio de calidad porque la recuperamos, ya vemos cómo. Aquí un error grave sería jugar alfil D2, ¿no? Que parece que cuando quitemos la torre comemos el alfil porque no está defendido, pero no. Después de la jugada torre E3 jaque, aprovechando que este alfil está clavado, y después de rey E2 atacando la torre, parece que la torre no tiene dónde ir, porque en horizontal no tiene ninguna casilla y en vertical tampoco, ¿no? Pero está la jugada intermedia alfil por D2, ¿no? Protegiendo la torre y después de dama por caballo E4 jaque, ¿no? Hay que comer el alfil y torre por y tenemos una pieza de más, ¿no? Entonces alfil D2 no funciona. Entonces después de alfil por, torre por C3, jugada obligada B por C3, alfil por C3, después de alfil D2, cubriendo el jaque, y alfil por A1, vemos que no hay sacrificio de calidad porque se recupera. Las negras ganan un peón, tendrían
6 peones y las negras 6, habrían recuperado el peón y sería pareja de caballo contra pareja de alfiles, ¿no? El rey blanco por ahora está menos seguro que el rey negro, aunque esta avalancha de peones puede ser un pequeño dolor de cabeza para las negras, ¿no? Si se enrocan muy rápidamente, ¿no? Pues 5 tal. La verdad es que esta posición es muy muy interesante para los dos bandos. Quizás a mí me gustan más algo las blancas por la pareja de alfiles, pero hay mucha partida por delante, ¿no? Bueno, pues aquí las negras jugaron dama b6, impidiendo el enroque. Después de alfil de 2, e4, buena jugada, amenazando e3, ¿no? Con posibles después sacrificios en c3. Y bloqueando también la defensa del peón de d5 del alfil de g2. Y habilitando pues un posible caballo e5, ¿no? O el caballo c5. Fijaos que el caballo de d7 pues al final va a ser una pieza decisiva, ¿no? Vaya a c5, a e5, tiene muy buenos saltos. Dama e2, pues controlando el movimiento e3, ¿no? Y después enroque y enroque largo. Vemos una partida también muy típica de la siciliana, ¿no? Enroques opuestos, ¿no? Pues se suele decir que en enroques opuestos el primero que llega gana, ¿no? Bueno, hay que llegar bien, es decir, hay que tener un ataque consistente. Si llegamos al ataque y el ataque se ve parado, es decir, el rival consigue frenar el ataque, pues va a venir el contraataque, ¿no? Entonces tiene que ser el primero que llegue, pero eficazmente, ¿no? Entonces después de enroque las negras colocan bien sus piezas, caballo c5, re b1 profiláctica quitándose de los rayos X de la torre, ¿no? Para un posible caballo por b3, caballo d3, profiláctica, el re b1. Torre FC8, llevando todas sus piezas al ataque, atacando el peón de C5. Perdón. Torre HE1. Aquí el peón de C5 está cayendo, pero se cambiarían todas las piezas y el peón de E4 también caería. Sería caballo por D5, caballo por D5, torre por D5 y alfil por E4. Y recuperaríamos el peón, sería un cambio, ¿no? Entonces a las negras esto no les gusta y juegan A5 para mantener la presión, mantener la tensión en el centro del tablero. No cambia todas las piezas porque las blancas tendrían quizá una ligera ventaja con la pareja de alfiles. Y aquí Anand juega una muy buena jugada. Pone la dama en la misma diagonal que la otra dama, pero esta dama no está defendida por el peón de A. Es decir, este caballo no se podría mover o tiene que tener cuidado al moverse para que no caiga la dama, ¿no? Entonces, Bashir Lagrave retira la dama, Anand ataca a la dama con ganancia de tiempo. Ya vemos por qué. Este alfil va a cumplir la misma función en D2 que en E5. Ahora veremos cuál es la idea. Es decir, la función de este alfil es proteger el caballo de C3, pero desde una mejor posición. Alfil F4, dama B6 y alfil E5. Mejora el alfil, lo coloca en una mejor diagonal, aparte ataca el caballo de F6. Entonces Bashir Lagrave se tira el ataque con A4. Después de B por A4, alfil por C3, alfil por C3 y caballo por D5. Aquí han cambiado un peón, ha dado el de A4, ha ganado el de D5, pero fijaos, los dos caballos que bien situados están de las negras, ¿no? Amenazan caballo por C3, o caballo por A4, o un posible E3, con muchas amenazas, ¿no? Entonces aquí tenía la opción Anand de jugar alfil D4, ¿no? Y después de dama por B4, quitándose de la clavada, quitando la dama y dama por A4, una composición más o menos igualada. No tiene la pareja de alfiles, pero este alfil G2 no es tan bueno como uno de estos dos caballos, ¿no? Que están atacando las dos torres, las columnas semiabiertas. Tienen las negras contrajuego. Pues aquí Anand juega torre por D5, ¿no? Sacrifica la calidad, quita un fuerte caballo en el centro y este alfil de C3 ya no está presionado, ¿no? Entonces después de torre por D5 consigue recuperar el peón. Este peón no puede ser capturado porque está la dama colgando, ¿vale? Muy importante siempre la dama que está colgando. Alfil por E4, torre de 6 para proteger la dama. Y A5, muy buena jugada intermedia de Anand. El peón de A4 que está atacado, lo avanza, lo coloca en una casilla del color del alfil de C3 para que no se pueda comer. Y tiene que moverse la dama. Dama B5. Y ahora, si cogemos cualquier manual de estrategia básica de ajedrez, pues vemos que cuando tenemos material de menos, pues no hay que cambiar piezas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una torre y un caballo
y mi rival tiene una torre y 2 caballos, si yo cambio todas mis piezas, al final me voy a quedar con una pieza de menos. Es decir, mi rival con un caballo y yo solamente con los peones. Pero en el ajedrez hay que hacer más excepciones que reglas. Y en esta ocasión, muy inteligente Anand, pues ofrece el cambio de dama. Prácticamente no se pueden negar las negras. Dama por E2, torre por E2. Después de torre D1, rey A2. Aquí viene el movimiento, el error final de Bashir, ¿no? Fijaos, si analizamos la posición, tenemos 2 peones y un alfil a cambio de una torre, ¿no? Que más o menos pues está compensado, ¿no? También depende de la posición. Hay posiciones que si los peones están doblados, pues puede ser mejor la torre, o si los peones están pasados o están ligados, son mucho más fuertes que la torre, ¿no? Y aquí Bashir Lagrave comete el error y juega torre 8. Aquí la jugada era cambiar uno de esos dos alfiles, ¿no? Caballo por E4, torre por... Y la mejor jugada era torre D7. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si intentamos con el peón de H3, ¿no? Pues torre B4 es mucho más importante el peón de B7 para tener los 3 peones pasados y ligados que el peón de H3, ¿no? La torre va a tardar mucho tiempo en comerse el de G4 y F5 y conseguir pasar el de H. Y muy rápidamente las blancas pueden hacer A6, A7 y torre B8, ¿no? Y conseguir la dama. La mejor jugada después de torre por E4, caballo por 4, torre por 4, hubiera sido torre D7. Defender peón de B7 y después de rey B3 hay una ligera ventaja blanca. Yo creo que esto es más cómodo jugar con el alfil los 2 peones, porque el plan es muy sencillo. Rey A4 y avanzar los peones e intentar crear un peón pasado. Entonces después de rey A2, torre 8, imprecisión por parte de Bashir y alfil F3, ¿no? Otra vez tiene material de menos Anand y ofrece el cambio de material, ¿no? Aquí hay varias opciones. Torre de 8, por ejemplo, y aquí pues fijaos, torre 5, el doble ataque, el caballo de 5, ¿no? Que está colgando, siempre una pieza está colgando es motivo táctico, ¿no? Y la torre de D, ¿no? Por ahora se puede salvar con torre F1, ataca el alfil, y si movemos el alfil, torre F2, alfil C4, movemos el caballo de A6, que está todavía colgando, y fijaos, después de torre 7, la fuerza, ¿no? De estos dos diablillos, ¿no? De los dos arqueros, ¿no? De la fuerza de alfil por F4, alfil por G7, alfil por F7, torre por B7, están todos los peones en la segunda fila atacados. Y fijaos este caballo que no tiene apenas casillas. Y aparte, pues el 3 contra 1, ¿no? Esto es, yo creo que ventaja decisiva, ¿no? Otra jugada podría haber sido posible, torre C8. Y después de B4 y caballo A4 y alfil E1, el peón de B7 está cayendo y es muy difícil defender la posición. Bashir cambió las torres y después de alfil por E2 y torre C1, pues aquí tapando la solución os voy a animar a que encontréis con qué elegancia remata aquí Anand. Después de alfil por F3 y torre por C2, fijaos la elegancia de Anand todavía pues el año pasado dando clases al número 3 del mundo, ¿no? Bueno, lo voy a enseñar la solución. 3, 2, 1. Aquí la jugada que gana es la fuerza de la pareja alfil por B7. Y fijaos que, otro concepto muy importante, la peor casilla del caballo en el tablero es la casilla B7. Aunque A8 también es muy mala, pero la casilla B7 sobre todo es más mala todavía. Porque fijaos que no puede parar al peón de A. Después de A6, si mueve el caballo no lo puede parar. Por ejemplo, caballo C5, A7. No se puede parar. Caballo D6, A7. No hay forma de pararlo. Caballo A5, no hay ni que comerse el caballo, A7. Y si intentamos pararlo con la torre, torre 2, nos comemos ahora sí el caballo, torre 8 y atracción, ¿no? Alfil E5. Si torre por alfil, mate. Y si no se come el alfil, coronamos, ¿no? Pues nada más. Muy bonita y muy elegante el remate de Anand. Y quedado con quedarse pues con los enroques opuestos de la siciliana, con el sacrificio posicional de peón, con el sacrificio de calidad en C3,
el sacrificio de calidad en D5 como hemos visto a Anand, la parejita de alfiles y nada más. Y muchas gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado y que haya aprendido algo. Hasta la próxima.